Llegó la hora de escoger qué píldora vas a tomar, la roja o la azul. Tomas la píldora azul y todo sigue igual. Te despiertas cada mañana viviendo tu existencia adentro de esa casa con 5 ventanas, que es tu cuerpo y tus 5 sentidos. Y crees lo que quieras creer. Tomas la píldora roja y vas a andar por el mundo con un nivel de conciencia más amplio que te va a hacer cuestionar todo lo que ves y que te va a mostrar la verdad de todo lo que existe. Pero esta es mi advertencia. No todo el mundo es capaz de lidiar con la verdad, así que escoge muy bien. Si te has decidido por la píldora roja, eres mi parce, mi pana, mi maje, mi carnal, mi che, mi causa, mi amigo. Entonces continúa viendo para seguir alimentando tu despertar espiritual. Y si te has decidido por la píldora azul, pues también sigue viendo para que tengas más cosas en que creer. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo salir de Matrix a través del estudio de la mente, combinando la ciencia y la espiritualidad. Mi nombre es Pele y con este canal me he dedicado a promover un nuevo estilo de espiritualidad que es imparcial a cualquier religión o dogma y que se fusiona con cierta sabiduría convencional para así hacer parte de nuestra vida y llenarla de libertad espiritual y financiera. La película Matrix es un trabajo artístico que ha trascendido el reino de la ficción para convertirse en un recurso contemporáneo de estudio espiritual y filosófico, lo que hace este recurso muy adecuado para un video acerca del desarrollo espiritual. Pero yo no quiero regurgitar los libretos o hacer un análisis de la película, sino más bien ponerla como referencia para ampliar la perspectiva de lo que presento hoy. Para mí, el desarrollo espiritual es la razón por la que venimos a este mundo. Todos los seres que nos consideramos espirituales creemos que hay algo más allá de la muerte y que nosotros simplemente no nos convertimos en una pila de abono cuando nuestros cuerpos dejan de respirar, y que hay fuerzas en el universo a las que nos podemos conectar, de las que la ciencia todavía ni siquiera sabe cómo explicar. Lo bonito de estar vivo en este siglo es que podemos trabajar en nuestro desarrollo espiritual con más libertad y también con más velocidad. Ahora que la religión ha perdido un poco de control y que la ciencia está poniendo cada vez más enfoque en descubrir y analizar esas fuerzas en el universo con las cuales nuestros ancestros interactuaban y que para ellos era totalmente normal. Esto todavía lo podemos ver en algunas comunidades indígenas que quedan alrededor del mundo. Ahora que esto está pasando, podemos redescubrir esas tecnologías de la conciencia que se habían perdido a través del tiempo y que son las que balancean los 3 componentes de nuestro ser, que son cuerpo, mente y alma. Por el planeta han caminado por los últimos 50.000 años más o menos 108 billones de seres como nosotros, Homo sapiens. Y en todo ese tiempo, muchos de nuestros compañeros Homo sapiens se han estado preguntando la razón por la que existimos. Por allá en 1943 hubo un psicólogo que dedicó su carrera a descubrir el significado de la vida o a descubrir qué es lo que le da propósito a nuestra vida. Su nombre era Abraham Maslow y su trabajo resultó en esta llamada pirámide de Maslow, donde él postula que esencialmente el hombre tiene 5 diferentes clases de necesidades, unas que son de tipo psicológico o espiritual y otras que se centran en lo material. Para Maslow, la base de la pirámide es satisfacer necesidades fisiológicas que no son negociables, como el alimento, el agua, calor y el sueño. Adicionalmente tenemos necesidades urgentes de seguridad o protección para nuestro cuerpo, que es lo que abarca tener una casa, trabajo, dinero. Luego nos centramos al dominio espiritual, donde requerimos aceptación social, sentido de pertenencia, amigos, intimidad. Luego necesitamos que nos reconozcan y también reconocernos a nosotros mismos. Entonces aquí se cubre la autoestima, prestigio, logros, éxito y el sentirnos útiles. Por último, en la cima de la pirámide está lo que él llamó la necesidad de la actualización del ser, un concepto muy vasto y muchas veces nebuloso,
pero que es muy apropiado y que comprende lo que Maslow llamaba el vivir de acuerdo a nuestro máximo potencial y convertirnos en quien de verdad somos. El poner esta información en la forma de pirámide es muy ingenioso, porque refleja la forma ideal de tener una buena vida, donde se propone que pues no podemos vivir simplemente de satisfacer nuestras necesidades espirituales, pero tampoco es correcto el enfoque simplemente en lo material. Necesitamos prestar atención y trabajar a un mismo nivel en los dos campos, el espiritual y el material, para sentirnos completos y para tener esa base o esa fundación que soporta la cima de la pirámide, la cual ofrece una dirección que apunta a un estado elevado de conciencia. Esas secciones de la pirámide no se trabajan en sucesión, ¿cierto? Porque el comer y dormir, pues necesitamos hacerlo todos los días. Entonces, cada día se hacen actividades que cubren todos los escalones de esa pirámide. Pero bueno, volviendo al título del video, tomemos como base que el concepto de Matrix es la realidad que percibimos con nuestros 5 sentidos y también es el vivir cada día operando desde un software básico que dice que lo único que debemos hacer es nacer, crecer, reproducirnos y morir. El desarrollo espiritual es una actualización a ese software básico. Es como, ya sé, es como encontrar un switch que te muestra que tu vida es simplemente un videojuego, que cuando te sientas a meditar o practicar atención plena, es como adquirir herramientas y armas para seguir a los siguientes niveles. Otra analogía es, por ejemplo, Matrix es lo físico, la versión 3D. Pero cuando practicas la espiritualidad es como si tuvieras un dispositivo de realidad aumentada que te ayuda a ver cosas extra en la vida, como milagros que pasan a tu alrededor cada día y que te ayuda a apreciar muchas veces los momentos más simples. Entonces le proporciona un nivel de magia, por decirlo así, a tu vida cotidiana. Por lo menos esa es mi experiencia en los últimos 12 años que he estado practicando meditación. Yo me encuentro a un nivel donde diariamente puedo percibir muchas sincronicidades y también me he podido despegar del sufrimiento que causa el apego a lo material. Pero eso no quiere decir que lo rechace o lo condene. Lo que quiero decir con que el desarrollo espiritual te saca de Matrix es que cuando estás meditando o estás orando o estás practicando cualquier otra técnica espiritual, llega un momento donde tú dejas de ser quien eres. Detienes la corriente de pensamientos y como que te transportas a un lugar donde percibes una sensación de expansión y donde no hay dolor, ni hambre, ni sueño. Y es como si estuvieras suspendido en el espacio, pero en vez de ser negro, todo tu alrededor es blanco y luminoso. Y tú no sientes tu cuerpo, pero sientes que estás en todas partes, que como que todos los átomos de tu cuerpo se distribuyeron y ahora están repartidos en todos los rincones del universo. Bueno, ya hay muchos recursos de otras personas que han descrito con mucho más detalle ese estado meditativo. Pero eso es lo que hasta el momento ha sido mi experiencia. Lo que yo veo que hace falta en este momento es mucha más exposición a las diferentes prácticas de desarrollo espiritual en los países de habla hispana. Y también hace falta recursos que muestran cómo integrar una práctica espiritual con la práctica profesional y familiar. El vacío que yo busco llenar es el que tienes en tu corazón. No, mentiras. Bueno, sí es verdad, pero a lo que me refiero es que hay cada vez más y más personas, especialmente millennials, que están muy desilusionadas con la religión y entonces están buscando formas de cómo satisfacer el aspecto espiritual que sus vidas necesitan. Ya por último, solo me queda invitarte a que continúes tu curiosidad por ver qué es lo que hay allá afuera acerca de prácticas espirituales para que encuentres el estilo de práctica que más se acomode a tus valores y a tu estilo de vida. Si quieres que nos contactemos para aprender acerca de la comunidad y de cómo podemos trabajar juntos, porfa llena el formulario que encuentras usando el enlace que dejo en la caja de descripción o puedes usar el correo electrónico enseguida del enlace para escribirme. Si has encontrado valor en el contenido, porfa dale un me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios qué otro tema tienes curiosidad de que cubramos en futuros videos.
te quiero dar infinitas gracias por compartir este tiempo conmigo hoy. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.